Muchas gracias, Eli. Pues buenas noches a todas, bienvenidas. Gracias a Dios que ya podemos retomar nuestro estudio y vamos a hacer una oración para comenzar y ya iniciamos con estos versículos. Voy a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque nos permites estar aquí reunidas en tu nombre. Gracias por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Señor, en esta noche te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, por nuestras hermanitas que se acaban de integrar al grupo. También gracias por las que han de entrar en algunos minutos. Señor, quita por favor todo estorbo. Y esta noche, Señor, te pedimos que tú nos hables, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, que tu presencia esté aquí en medio de nosotras, Señor, y que tú nos hables, Señor, que yo solo sea un instrumento en tus manos para que tú nos hables esta noche lo que tienes para nosotras, para nuestra vida, Señor. Abrimos nuestros oídos a tu palabra y te doy muchas gracias por este tiempo, por la bendición de estar aquí. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanitas. Pues ahora sí vamos a comenzar nuestro estudio. Ya como dijo Eli, estamos iniciando el capítulo 3 de Tito, que ya es el último. Y pues hemos visto las características de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes. Hemos visto todas estas recomendaciones, cómo debemos comportarnos en la iglesia, en la familia. Y ahora el apóstol Pablo continúa esta carta tratando otra área de la vida cristiana, que son los deberes públicos y la conducta social del creyente. De hecho, este estudio le titulamos Los creyentes como ciudadanos. Y aunque sabemos que nuestra mente pues debe estar dirigida en lo celestial, no debemos olvidar jamás nuestro deber en la tierra. Así que esta es la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Tito de recordarles a los creyentes a fin de que ellos puedan ser buenos ciudadanos y buenos vecinos. Ya que en realidad, pues, si pensamos qué es lo que realmente impacta al mundo en cuanto a la vida de un cristiano, pues más que lo que prediquemos es el ejemplo y esta vida justa e íntegra que podamos tener todos nosotros como creyentes. Esa es la manera en la que mayormente la gente puede ser impactada en su corazón por el Señor. Uh-huh. Así que bueno, en estos siguientes versículos se establecen los deberes cívicos del cristiano y vemos que es una enseñanza especialmente relevante para los cretenses, ya que como hemos estudiado en algún momento, eran agresivos, peleoneros y de alguna manera rebeldes con las autoridades. Entonces, esta enseñanza viene muy bien en estos momentos y obviamente la tomamos para cada uno de nosotros en este tiempo. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo establece las cualidades de un buen ciudadano que todos los cristianos debemos mostrar. Uh-huh. Entonces, por favor, vamos ahí a Tito, capítulo 3, versos 1 y 2, y le voy a dar lectura. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Esto dice los versos 1 y 2. Aquí, en un principio, el apóstol Pablo le dice a Tito que debe recordarles estas instrucciones. Dice, recuérdales que se sujeten. Esto quiere decir que no era una enseñanza nueva. Es muy probable que el apóstol ya había dado este tipo de enseñanza o de instrucciones a los cretenses cuando estuvo con Tito en la isla. Pero sabemos que como seres humanos, pues somos dados a olvidar
las instrucciones divinas y también las no divinas, ¿no? Entonces, aquí está haciendo énfasis, ya que es una enseñanza muy de suma importancia para el testimonio de todos los cristianos. Entonces, la primera parte del recordatorio tiene que ver con la instrucción de ser un buen ciudadano. Dice, recuerda que han de sujetarse a los gobernantes y a las autoridades. Y vamos a ir, por favor, a Primera de Timoteo, que es ahí tantito atrás de donde estamos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Aquí vamos a ver en este pasaje, Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, que el apóstol Pablo ya había escrito a Timoteo sobre la enseñanza de orar por los gobernantes. Ahora le está diciendo a Tito que ha de enseñar a los creyentes a obedecer al gobierno, pero en este pasaje que vamos a leer está dando esta enseñanza de orar por ellos. Y le voy a dar lectura, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí estamos viendo que en un principio el apóstol ya había dado esta instrucción de estar orando por nuestras autoridades. Siempre en nuestras reuniones de oración y en las congregaciones, pues lo primero que hacemos es orar por las autoridades, porque esta es la exhortación que nos deja aquí el apóstol Pablo. Y si lo vemos, pues al final es por nuestro propio bien. Dice que para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, aquí esta era la instrucción que ya había dado previamente a Timoteo. Y la base teológica para esto ya también se había dado en la carta a los romanos, que esto lo vamos a ver en Romanos 13, del 1 al 7. En este pasaje, el apóstol menciona 7 razones por las que todas las personas, incluidos creyentes y no creyentes, estamos bajo la obligación divina de respetar y obedecer al gobierno humano. Aquí vamos a ver 7 razones por las que todos debemos estar en sujeción al gobierno y a las autoridades, que es este primer recordatorio que pide el apóstol a Tito haga a los cretenses. Entonces, no vamos a leer los 7 versículos, sino les voy a ir diciendo cuáles son esas 7 razones y si quieren después ya lo leen ustedes con más detenimiento. Esto está en Romanos 13, del 1 al 7. Entonces, la primera razón por la que todos debemos respetar y obedecer al gobierno está en el versículo 1 y es porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso en automático nos hace o nos obliga a ser obedientes al gobierno, ya que Dios ha establecido a las autoridades. La segunda razón está en la primera parte del verso 2, que es que toda persona que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, este es otro de los motivos por los que debemos obedecer. La tercera razón está en la segunda parte del verso 2 también, que dice que aquellos que se oponen a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Entonces, el oponernos a la autoridad realmente es oponernos al Señor. Estamos resistiendo al Señor. Y si resistimos, entonces acarreamos condenación a nosotros mismos. ¿Okay? Luego, la cuarta razón es, la encontramos en el verso 3, que dice, donde nos dice que el gobierno ha sido diseñado para restringir la maldad, no para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Entonces, cuando nosotros actuamos bien, pues no debemos tener temor de la autoridad. No sé si les ha pasado, pero a veces hemos sentido temor de la autoridad, incluso cuando no hemos hecho nada malo. Creo que a veces nos pasa en ciertos
bueno, en nuestro país, a lo mejor más en países latinoamericanos, donde a veces hasta creo que nos da más miedo estar cerca del policía o ir a hacer un trámite en alguna dependencia de gobierno, siempre vamos temblando para que no nos digan que no, ¿no? Pero bueno, al final, aquí dice la palabra que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice aquí, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, hermanitas, nosotras debemos hacer lo bueno y siempre ir confiadas a que el Señor ha puesto a las autoridades para hacer el bien a quienes estamos haciendo el bien y no para infundir temor. Entonces, con esa confianza, veamos nosotros a las autoridades que el Señor ha puesto. También, en quinto lugar, o la quinta razón, la vemos en el versículo 4, donde dice que ha sido diseñado por Dios para fomentar el bien de los individuos y de la sociedad. Dice exactamente, porque es servidor de Dios para tu bien. Eso dice el verso 4. Así que nosotros confiemos en que las autoridades son servidores de Dios, el que el Señor ha puesto para nuestro bien. Uh-huh. En el mismo versículo 4, en sexto lugar, vemos que le ha sido otorgado poder de Dios para castigar a los malhechores. Ajá, esto lo vemos aquí donde dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, Dios también ha puesto esta autoridad de castigar a quienes hacen lo malo por parte de las autoridades terrenales. Entonces, por eso debemos hacer el bien y estar en orden con la autoridad y con el gobierno. Y en último lugar, vemos en el versículo 5, que esta es la razón número 7, que es necesario estar sujetos no solo para evitar el castigo, sino para mantener la conciencia limpia. Dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, por ese motivo, también debemos siempre respetar y obedecer a las autoridades. Y aquí en los siguientes versículos también habla de que por eso debemos pagar los impuestos, por ejemplo, porque los funcionarios al final necesitan cobrar, bueno, ellos cobran un sueldo, ¿no? Y nosotros debemos ser responsables en cuanto al pago de los impuestos, ya que si lo vemos desde esta perspectiva, pues ellos sirven a Dios con lo que hacen. O así es como el Señor nos lo muestra en estos versículos. Entonces, es importante que si la autoridad ha sido puesta por Dios, nosotros al obedecerla, realmente estamos obedeciendo a Dios. Y así es como hay que verlo. Solo hay una excepción donde el Señor nos dice o donde podríamos no obedecer a la autoridad, y esta la encontramos en Hechos 5:29, donde dice, se los voy a leer, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si algún mandato de los hombres se contrapone a nuestro deber para con Dios, entonces nuestra prioridad será ser leales y obedientes primeramente a Dios. Es en el único caso en el que podríamos o deberíamos no obedecer a la autoridad. Todo lo demás así ha sido estipulado por Dios y debemos ser obedientes y sujetos a las autoridades. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esa es la primera parte donde el apóstol pide a Tito que le recuerde que se sujeten a gobernantes y autoridades. Ahora vienen las 6 instrucciones o cualidades de un buen ciudadano. Y la primera es que el buen ciudadano vive de acuerdo con la ley. Presta el debido respeto a los que están en autoridad, como lo veíamos, y cumple con las disposiciones que le conciernen, es decir, obedecen. Dice que obedezcan. Y aquí les voy a dar algunas características o algunas formas en las que podemos
contribuir como buenos ciudadanos actualmente, ¿no? Por ejemplo, cumplir las leyes y las normas establecidas es una manera de ser un buen ciudadano, cuidar los espacios públicos, o sea, hasta en el mínimo detalle de tener cuidado de no tirar basura, de ser respetuosos con los espacios, ahí también nos mostramos esa buena ciudadanía, no contaminando el ambiente, respetando, por ejemplo, las normas de tránsito, ¿no? Respetando los señalamientos, teniendo nuestras documentación en orden. También, bueno, evidentemente respetar a los demás y ser amables, pues es una manera de contribuir. Por ejemplo, a veces hay juntas vecinales o asambleas en las que uno debe participar y a veces hay como cierta apatía o flojera o siempre hay algo más importante y no le damos la importancia, pero también es una manera de contribuir y de ejercer nuestra ciudadanía. Evidentemente, pagar los impuestos y nuestras obligaciones, no buscar la manera de no pagar, de pagar menos, ¿no? Ni siquiera el mismo Señor Jesucristo, siendo hijo de Dios, estaba exento de pagar impuestos. Y eso lo podemos ver en Mateo 17, del 24 al 27. Si quieren, anótenlo y ya no lo vamos a leer, pero si el Señor Jesús no estaba exento, pues cuánto más nosotras, ¿no? Por ejemplo, donar sangre es un acto también de ser un buen ciudadano, respetar los símbolos nacionales, votar responsablemente. ¿Cuántas veces en las elecciones, y híjole, yo ahí me pongo en primer lugar, hermanitas, no sabemos ni quiénes son los candidatos, ni cuáles son sus propuestas, y el ejercer un voto responsable, pues también nos implica entender cuáles son esas leyes y cuáles son esas normas que quieren imponer, que al final pues querríamos que sean lo más apegadas pues a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que involucrarnos y tenemos que ejercer responsablemente ese derecho. Ahorrar recursos naturales, por ejemplo, el agua, la energía, de alguna manera el hecho de que, digamos, pues yo pago mi recibo de agua no implica que desperdiciemos el agua, por ejemplo, ¿no? O la luz, o el reciclar, a veces nos piden separar la basura y muchas veces, pues no lo hacemos. Entonces, todo eso son pequeñas cosas que como ciudadano podemos contribuir y que damos además un testimonio de ser hijas de Dios responsables y obedeciendo a lo que nos dicta el gobierno humano. ¿Mm? Bueno, en segundo lugar, vemos que el buen ciudadano está dispuesto a prestar servicios. Está dispuesto dice que estén dispuestos a toda buena obra, o sea, cooperar con aquellas cosas que son para toda la comunidad. Como dice la palabra en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, no nos exime de nuestras responsabilidades como ciudadanos terrenales. Entonces, muchas veces aquí estamos hablando de buenas obras a la comunidad. Entonces, a veces se presentan necesidades. Recuerdo, bueno, hay países que hay epidemias, guerras, a lo mejor, por ejemplo, en nuestro país hemos tenido eventos de terremotos, eventos de huracanes, y muchas veces se nos pide ayuda, se nos pide hacer donaciones, se nos pide incluso ir y ayudar a algunos lugares. Entonces, siempre, aquí lo que se refiere el apóstol es tener siempre como esa disposición a mostrar ese buen espíritu en cooperación con el gobierno. Eso es lo que nosotros deberíamos estar mostrando. Evidentemente, siempre que sea algo que no se oponga al bien o que no se oponga a Dios. ¿Okay? Entonces, en este anhelo sincero y amoroso de servir a los demás es que se refiere el apóstol cuando dice que estemos dispuestos a toda buena obra y pues no solamente estar equipados, sino dispuestos, ¿no? En segunda de Timoteo 3:17
Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos visto ya varias veces de estar preparados para toda buena obra, ¿no? Y si bien sabemos que la salvación no es por obras, sí es una manifestación de nuestra salvación y una manifestación de que el Señor esté en nosotros. Entonces, recordemos también que, que en este anhelo o en este servicio a los demás y a la comunidad, pues aunque haya una sociedad a veces hostil, nosotros debemos ser buenos con las personas que están en nuestra sociedad. En Gálatas 6:10, recordemos que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, nosotras hermanitas siempre debemos estar dispuestas a hacer el bien a cualquier persona que se nos presente la oportunidad, mayormente a la familia de la fe. ¿Y quién es el ejemplo máximo de servicio a los demás y de buenas obras? Pues evidentemente el Señor Jesucristo. Entonces, siempre estar dispuestas y con ese anhelo sincero y amoroso de servir a los demás. Ahora, llevamos dos características, vamos a las siguientes. Estas siguientes las podemos ver más en función de ser buenos vecinos o o tener una buena relación con las personas de nuestra comunidad. Y aquí estas siguientes cuatro características vamos a ver que hay dos que se mencionan de forma negativa como una conducta a evitar y otras dos en forma positiva. Entonces vamos a empezar. La siguiente dice, el buen vecino debe evitar hablar mal de las personas. Debemos poner cuidado en lo que decimos. No tenemos por qué difamar, ofender o insultar a nadie. De hecho, aquí exactamente en el verso 2 dice que a nadie difamen. Y esta palabra difamen se traduce de blasfemeo, blasfemeo con PH, blasfemeo, del cual proviene la palabra blasfemia. Así que es algo grave. Tiene que ver con calumniar, desacreditar a alguien, maldecir o tratar con desprecio. ¿Okay? A esto se refiere cuando dice la palabra que no difamen. Y es trágico o es triste cómo muchos cristianos pues llegamos a hablar mal o llegamos a hablar con menosprecio de autoridades, de políticos o de algunos otros personajes públicos. Y recordemos lo que leímos en un principio en Primera de Timoteo, la exhortación es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces, aquí, hermanitas, cada vez que estemos a punto de hablar mal de algún político, de alguna autoridad, de algún personaje público, recordemos que la exhortación es orar por ellos. Antes de juzgar, antes de hablar mal o antes de desacreditar. Es muy, sobre todo aquí en México, ¿no? Un pequeño error y bueno, creo que no pasa un minuto que ya hay los memes famosos y ¿no? Las mil burlas. Entonces, no nos hagamos partícipes, o sea, nos van a llegar, los vamos a ver, pero no participemos de eso, ¿no? Sino oremos, porque eso es la exhortación que nos da la palabra. ¿Ok? Y pues este recordatorio de no hablar mal de las personas, bueno, pues casi que ni debería estar, ¿verdad? Porque pues no deberíamos insultar o usar un lenguaje abusivo, ya que está fuera de lugar para cualquier persona y mucho más para los creyentes, pero por algo lo menciona el apóstol, así que estemos atentas a nuestras palabras. La siguiente característica a evitar es evitar las contiendas o pleitos. Dice aquí exactamente el versículo, que no sean pendencieros. Y esto significa ser tolerante.
no ser agresivo y no pelear con otros. Esta palabra pendencieros viene de amajos, de la palabra griega amajos, con J. Quiere decir pacífico, quiere decir no peleón o no peleonero, podríamos decir. Entonces, ¿qué significa? Que debemos ser amistosos y pacíficos con los perdidos, o sea, con la gente, o sea, no solo entre cristianos somos amistosos y pacíficos y con la gente de afuera, no, al contrario, ahí es donde vamos a dar el verdadero testimonio. Así como exhortó el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, esto en Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No dice nada más con la congregación, con la iglesia. Si es posible, en todos los, en todas las oportunidades en que dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Procurar la paz siempre, con todo el mundo, siempre que esté en nuestras posibilidades. Así que vemos que estas dos características de la conducta de ser buenos vecinos es no ser ofensivos ni de palabra ni de hecho. Es lo que hay que evitar. No ser ofensivos ni palabra ni de hecho. Ahora vamos a ver estas siguientes dos características que hay que cultivar como cristianos. La siguiente es que el buen ciudadano o el buen vecino es amable. Dice aquí el verso 3, sino ser amables. Y esta palabra amable viene de la palabra griega epieikes, epieikes con K, epieikes. Esto quiere decir alguien que siempre está dispuesto a evitar la injusticia de la extrema justicia. O sea, no pasarse de justos, ¿no? No, por querer ser extremadamente justos, a veces caemos en una injusticia. Es un poco a lo que se refiere. Esta palabra tiene mucha riqueza en sus significados. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, es alguien que es capaz de comprender las debilidades de los demás. ¿Ok? Ahora, también quiere decir que es alguien moderado, justo y equitativo en la manera de tratar a otras personas. Eso quiere decir ser amable en esta palabra o en este origen, en esta palabra epieiques. También algo muy interesante que significa es esta actitud del que no sospecha ni guarda rencores, sino siempre da a los demás el beneficio de la duda. O sea, ¿cuántas veces no dejamos de ser amables porque ya creemos que hizo, que dijo, que seguramente lo hizo porque esto, porque aquello, y ya nos hacemos unas historias? Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que siempre da a los demás el beneficio de la duda. Siempre demos el beneficio de la duda, porque si no, pues ya estamos juzgando antes de tiempo y no estamos siendo amables, como dice aquí la palabra. Otro de sus aplicaciones o significados implica mostrar clemencia, gentileza, ser gentiles con todos, con la gente adulta, con los niños, con los jóvenes, con todos. Ser afables y conciliadores. Es otro de sus significados. No, pues imagínense si todos fuéramos así, pues no, viviríamos en un mundo perfecto. Este, y bueno, la idea también de esta palabra tiene que ver con ser bondadosos con los débiles, deseosos de ayudar a los necesitados. Y a veces ayudamos por obediencia, por obligación, porque no nos quedó de otra, ¿no? Pero esta palabra, deseosos de ayudar, o sea, realmente que el Señor ponga esto en nuestro corazón y que sea este anhelo de ayudar, de ser bondadosos con quien lo necesita,
Y esta última palabra, que fue la que más me impactó, dice dispuestos a ceder en la satisfacción de los intereses personales. O sea, muchas veces es sacrificar mi comodidad, sacrificar mi interés por alguien más, por ser amable, bondadoso, por ayudar a alguien más, por ser equitativo, por ser justo. Entonces, buscar la justicia, ser conciliador, pues muchas veces va a implicar que yo me ponga un poco incómodo probablemente, pero estamos obedeciendo. Y conforme lo hagamos, el Señor va dando ese fruto. Y entonces ya no es como que me cuesta trabajo, sino realmente es el Espíritu Santo que nos está llevando a esa obediencia, ¿no? Bueno, ese me encantó, de ser amables. Y el último es, el buen ciudadano es cortés. Aquí vamos a ver en el versículo que dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en esta parte, esta mansedumbre viene de la palabra griega prautes, que se puede traducir prácticamente como humildad. ¿Cuánto no hemos estudiado acerca de la humildad, verdad? Da idea de cortesía, de gentileza, y en este punto describe a la persona que controla su genio. ¿Cuántas logramos controlar el genio? Que sabe cuándo enfadarse y cuándo no. O, por ejemplo, esto está súper interesante, que soporta pacientemente las ofensas que se le hacen. Uno puede soportar pacientemente, pero está dispuesto a salir en ayuda de otros cuando son ofendidos, ¿no? Entonces, esto significa esta palabra mansedumbre en este versículo. Y bueno, el máximo ejemplo, otra vez de amabilidad y mansedumbre, pues es el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí en Mateo 11:29 dice el Señor, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Amén. Entonces, pues, ¿de quién vamos a aprender esta humildad y esta mansedumbre? Pues del Señor Jesús, de su carácter, de todo lo que Él nos enseñó estando aquí. Y algo muy interesante que dice aquí en la redacción, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, aquí lo que enfatiza es que esta cualidad se tiene o no se tiene. ¿Mm? O sea, debemos mostrar toda consideración por todos. O sea, no podríamos tener un poco de consideración para todos o total consideración solo por algunas personas. Aquí dice, toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, es una total cortesía por todas las personas. Quiere decir sin discriminar o sin hacer distinciones. Y no por algo es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? La mansedumbre. Entonces, ahora regresando al contexto de Creta, pues para los cretenses que hemos visto que eran mentirosos, malas bestias, como glotón, ¿cómo era? Ay, perdón, se me fue, glotones ociosos, ¿no? O sea, todas estas características que vimos, pues habría sido una tarea imposible sin la gracia de Dios. Y no solo para ellos, aunque sabemos que eran especialmente tremendos los cretenses, pero realmente, hermanitas, ¿cuántas de nosotros, o sea, cuántas de nosotras podríamos hoy decir, sí, yo me he sujetado a los gobernantes, he obedecido, siempre estoy dispuesta para las buenas obras, no he difamado, no he hablado mal de nadie, no soy peleonera, soy amable, siempre humilde con todos? O sea, bueno, creo que pues, probablemente ninguna podríamos levantar la mano, ¿no? O sea, yo no, ¿no? Pero aquí nos resume el apóstol
estos lineamientos de la conducta cristiana en esta esfera pública y social. Y sabemos que no los podría poner si no fuera posible, pero no es posible en nuestras fuerzas. Es una conducta que solamente es posible con la ayuda del Señor Jesús. Solamente así la podríamos alcanzar. Entonces, con esa gracia que el Señor derrama en nosotras como creyentes, en todos los creyentes, estando en comunión con Él, estando recordar, o sea, recordar estas palabras cada vez que se nos presente, porque a veces hemos comentado, ¿no? Cuando estudiamos algo y ya en la semana nos pasan 30 cosas para ver si lo ponemos en práctica o no. Entonces, tratemos y recordemos y repasemos, porque yo vi que es algo muy práctico, o sea, son cosas que debemos aplicar diariamente, porque pues vivimos en esta sociedad, en este país, y pues somos ciudadanas al final de este país, obviamente del cielo, pero siempre podemos recordar y tratar de aplicar pues en todas nuestras posibilidades estos principios. ¿Y qué va a pasar? Que la gente se da cuenta de ese testimonio y estamos testificando a Cristo. Entonces, realmente esto es algo muy práctico. Estos son nuestros dos versículos de hoy, pues que nos tocó estudiar y que espero nos llevemos así como muy en la mente y en el corazón para poderlos aplicar en nuestro día a día y realmente testificar de Cristo, de que el Señor vive en nuestra vida, sí, en nuestras vidas y que pues siempre queremos obedecer y hacer su voluntad, ¿no? Realmente es eso. Entonces, hermanitas, pues hasta aquí es nuestro estudio de hoy. Voy a hacer primero una oración y ya pasamos a si alguien quiere comentar o complementar algo, con mucho gusto podemos abrir el micrófono y ya pero para dar por terminado, por si alguien también tiene que salir. Entonces voy a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas cómo ser mejores cada día, Señor, para ti, para tu gloria, para tu honra. Señor, ayúdanos a tener esta palabra fresca en nuestra mente, en nuestro corazón, a vivirla cada día y a demostrar tu amor en cada paso que demos con todas las personas con quienes convivamos, Señor, creyentes y no creyentes, Padre, que podamos ser esas personas amables, justas, humildes, Señor, y que a través de nuestro testimonio la gente te pueda conocer, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanas. Te pido que esta noche nos guardes, nos des un sueño reparador y que podamos pues seguir con nuestras actividades, Señor, gozosas y alegres, porque tú estás con nosotras y tú nos has dado esta enseñanza el día de hoy. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanitas, pues no sé si alguien quiera comentar algo. Ay, Eli, qué lindo, unos corazoncitos. ¿Alguien quiera decir, platicarnos algo, alguna pregunta? Adelante. Yo sí, si me lo permiten, solamente quiero darle gracias a Dios y gloria a Dios porque tengo una situación específica en la que hoy anhelaba consejería de quiero defenderme ante alguien que me ha herido mucho, ¿no? Entonces, yo decía, me defiendo, espero, paro, ¿qué hago? Y hoy hubo la respuesta de Dios, entonces le agradezco a Dios porque me quedó muy esta palabra que dice dispuesto a ceder en la santificación de los intereses personales. Y mi interés era defenderme, porque duele mucho, pero Dios fue bueno y muy bueno y quería compartirlo porque precisamente hoy que entré, o sea, es como si Dios me dijera, mira hija, eso es lo que quiero que hagas.
Entonces fue la respuesta, yo buscaba a quién le pido consejería, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y Dios es tan maravilloso que a través de este tiempo Él me dio la respuesta. Entonces, quería hablarlo porque para eso estamos, para testificar lo que, cómo Dios se glorifica en nuestras vidas cada día y pues para afirmar que este tiempo que están teniendo es un tiempo de bendición, un tiempo de aprendizaje y de bendición y pues muchas gracias y la gloria es para Dios. Gracias. Amén. Gracias, hermanita Rocío. Gracias a Dios. Gloria a Dios por su vida. Gloria a Dios por su palabra. Y qué bendición, qué bendición. Y que el Señor la fortalezca y siga adelante todo. El Señor tiene el control de todo. Gracias a Dios. Gracias por compartirnos. Qué linda. Muchas Muchas gracias. gracias. Ay, gracias a Dios. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Eli, adelante, Eli. Perdón, Laurita. Gracias, antes que nada, estuvo muy hermosa. Y ahorita, como bien decía la hermanita Rocío, siempre las cosas se hablan para glorificar a Dios. Y ahorita que estaba escuchándote, y tengo que decirlo, Laurita, este, fíjense que la semana pasada nos reunimos nosotras cuatro que estamos dando el estudio. Y a veces, bueno, en lo personal y Laurita, Fabi, comentábamos también que a veces nos sentimos inseguras al dar la palabra. A veces vienen muchos ataques de si lo das bien, lo das mal, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirte, Laurita, que hoy que te escuché, yo te escuché una maestra con una seguridad, la palabra muy hermosa. Entonces el enemigo a cada una de nosotras nos va a poner pues muchas dudas, no puedes, etcétera, pero el Señor ha repartido pues dones, ¿verdad? Dones espirituales y lo que Él quiere es que estemos, sí, practicando, preparándonos y todo, pero agarradas de su mano y nos va a usar grandemente en este día. Te usó Laurita, entonces ninguna duda, no, o sea, yo creo que todas las que estamos aquí damos fe de que fue una hermosa enseñanza. Y todo esto, pues, todo lo que enseñaste, literal, hay que ponerlo en la puerta de nuestras casas y no ser calumniadoras, ser amorosas, ser esto, ser otra vez, que fue, como dijo la hermanita Rocío, de mucha bendición. Yo les pido que todas nos llevemos a hermanita Rocío Priorio, para que el Señor la ayude, así como cada una de nosotras en nuestras debilidades y mostrar al Señor Jesús para glorificarlo, ¿no? Que nos dé mucha sabiduría, que ponga paz y gracias, hermanita Rocío, por compartirnos. Es para glorificar a Dios, Él siempre nos da respuesta. Y gracias, Laurita, nuevamente. Fue de mucha bendición. Y bueno, eso es todo de mi parte. Ah, gracias a Dios, gracias Eli, muchas gracias. Sí, teníamos yo ese conflicto. Gracias a Dios, la gloria es para el Señor y que Él nos use y nos siga dando su palabra, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Gracias a Dios. Ay, hermanitas, pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Nos quedan unos minutitos. Ah, mami, adelante. Sí, desde el principio yo lo que quería era darte las gracias porque de verdad estuvo muy lindo el estudio, muy bien dado y te quiero felicitar en público y acá en lo privado. Sí, felicidades, estuvo muy bueno y y nos diste mucho material pues para aprender y practicarlo, porque esto es de practicarlo todo el tiempo de nuestras vidas, porque todo el tiempo estamos en esta tentación o en esta cuestión de siempre tú me conoces más que nadie y muchas veces quiero comentar como si yo ya supiera todo y gracias a Dios por tu vida porque siempre me dices, no, esto que enseñaste es lo que tú y yo siempre me estás ayudando a practicar. Muchas gracias, te felicito, ¿eh? Ay, qué linda. Gracias. Muchas gracias, gracias a Dios. Sí, pues Gracias el a ti. Señor que nos habla y nos siga hablando. Gracias a Dios, de verdad, el Señor es bueno, el Señor es bueno y siempre ve nuestro corazón dispuesto. Si tenemos un corazón dispuesto, Él hace la obra, ¿verdad? Muchas gracias. Qué bonito. Pues no sé, ¿alguien más? ¿Algún comentario, hermanita Ana Ceci? Gracias a Dios. Listo. Pues
creo que Eli, creo que ya es todo. No sé si quieras, bueno, recordarles, ¿verdad? Ya lo dijiste al principio.